Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Buenas tardes, estamos de vuelta en el programa sobre economía sumergida. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre esta economía sumergida dentro del sector primario. Y para ello contamos con Belén García, graduada social, abogada y especialista laboral. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ibarra, asesor legal en el bufete BG Abogados y Consultores. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. David Mena, asesor legal en el bufete BG Abogados y Consultores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Mireia Peña, trabajadora social. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. El sector primario realmente no es uno de los sectores en los que se obtiene mayor rentabilidad o beneficio por el trabajo. ¿Creen que estos hechos favorecen al desarrollo de la economía sumergida dentro del sector? Empieza tú, si quieres. Jorge. Perdón, David. A ver, es un hecho que el sector primario, tanto por mano de obra ocupada como por Producto Interior Bruto generado, es uno de los sectores minoritarios. Esto implica que el hecho de que se obtengan menor beneficio incentiva de alguna forma menos el hecho de hacer inspecciones y por tanto da un poco de sensación de impunidad a lo que pase en este sector. Es por ello que nos encontramos con uno de los sectores con mayor afectación de economía sumergida. Entonces entiendo que sí, que el hecho de que la rentabilidad sea menor de alguna forma ayuda a que se genere esta economía sumergida. Belén. No solamente eso, coincidiendo con él en cierta forma, sino que además las inspecciones son muy difíciles. Y si hablamos de terrenos amplios, donde ahí tiene la gente muchísima para correr, para poder acotar, y tú vas a ir a una inspección de trabajo, cómo acotan realmente los trabajadores. Entonces, la necesidad, la precariedad y la falta de hambre y necesidad para trabajar hace que esos trabajadores desesperados por intentar conseguir un trabajo acepten cualquier condición que le pongan. Es más, se pagan por peonada. Entonces ellos lo que tienen es, oye, pues me pago. Y más incluso, hay veces que incluso cobran el desempleo y a su vez trabajan en la tierra, ¿no? El margen no permite tampoco, el margen que tiene el sector agrario nuestro, teniendo en cuenta que estamos en declive y que las ayudas, a pesar de las ayudas que da Bruselas, no se fomentan, no permiten mucho margen dentro de lo que es el propio sector. Entonces, dar de alta tiene un coste. Y eso también lo hace, pero sobre todo la impunidad pasa por la falta de control. Y es muy difícil controlar ese sector. Están las zafras, las famosas zafras, donde, pues vienen gente de todas partes para hacerlas. Y entonces, ¿cómo controlas a esa inmensa mayoría de personas que van a trabajar? Es muy complicado. Por eso se da esa precariedad y esa necesidad que el trabajador tiene para poder ganarse algo de dinero en esa época. Sí, yo coincido plenamente con mis compañeros. En primer lugar, es cierto que me gustaría poner de relieve un poco el sector agrario, que creo que tan importante ha sido en este estado de alarma para evitar un poco el desabastecimiento. Y independientemente de que es obvio que en otros sectores como la hostelería o el turismo la rentabilidad viene siendo mucho mayor en Canarias, yo creo que los agricultores muchas veces no pueden permitirse contratar un trabajador con la asunción de costes adicionales que ellos suponen. Y yo creo que existen una serie de problemas intrínsecos a lo que es la agricultura. Cito algunos: el aumento de los costes de producción, el recorte de las ayudas, la especulación que muchas veces sufren los productos agrarios, la reglamentación de los ciclos cortos, los productos de proximidad y el etiquetado de origen. Esos son, creo que, algunos de los aspectos que deben de cambiar para poder fomentar que haya menos economía sumergida en un sector en el que, de no tener cierta rentabilidad, no se pueden permitir pagar esos costes de seguridad social o que suponen un contrato inherente a un trabajador, y por eso es obvio que en la agricultura, lamentablemente, la economía sumergida está muy presente. Mireia, ¿quiere comentar algo? Sí, yo pienso que debido a la baja remuneración que sufren estos trabajadores que trabajan de sol a sol, pues afecta al ámbito social y familiar, que estas familias reciben
menos salario mensual y tienen que insertarse en la economía sumergida para poder recibir más ingresos y poder cubrir estos gastos familiares y que tenemos todos a diario. Jorge mencionaba el sector agrario. Centrándonos en esta agricultura, ¿a qué tipo de irregularidades se tienen que ver sometidos estos jornaleros? ¿Quién quiere comenzar, David? Vale, vamos a ver, las irregularidades en muchos casos son similares a las que hay en otros sectores. Tenemos contrataciones sin contrato, o sea, trabajadores sin contrato, trabajadores haciendo más horas de las que deberían, pero me gustaría poner de relieve una forma de economía sumergida muy específica, y es la que permite el régimen especial para el sector agrario de la Seguridad Social. Y es que en su artículo número 6 permite, o digamos, obliga al empleador a declarar los días que se han trabajado en los 5 primeros días del mes siguiente, lo cual permite al empleador pues poner los días que quiera, aun habiendo trabajado muchos más. Entonces es práctica habitual que a lo mejor se trabaje el mes entero y se declare la mitad o se declaren muchos días menos. Entonces, podríamos denominar de alguna forma una economía sumergida legal, porque está amparada en la ley, en el sentido de que él tiene la potestad de declarar esos días a posteriori, lo cual pues abre mucho la ventana a la especulación. Es un elemento que me parece preocupante cuanto menos, porque si no se regula, pues estamos abriendo la puerta a la economía sumergida de par en par. ¿Y por qué cree que se ha establecido esa regulación? A ver, si miramos la fundamentación jurídica tiene sentido. La argumentación es que en el campo nunca se sabe qué días se puede trabajar y qué días no, porque igual para recoger la cosecha, si está lloviendo, no se puede recoger. Entonces no tiene sentido que declare que trabaja los 30 días y a lo mejor ha trabajado 15. Pero hacer su contrario también nos permite hacer la trampa, y es un hecho que puede ser muy preocupante. Pero por otro lado, tenemos otro inconveniente, lo que es en Canarias. En Canarias en particular, porque claro, en Península pueden trabajar con jornales por el tema del clima, pero en Canarias no tenemos otro gran problema. La Seguridad Social no permite cotizar a tiempo parcial, es decir, trabajan a tiempo parcial y se les remunera a tiempo parcial, pero la cotización es a jornada completa, siempre, en el sector, en el régimen agrario. Es decir, que se cotiza por el mínimo de salario interprofesional, por 1.108, aunque se pague por las jornadas que realiza. Entonces la cotización siempre es jornada completa. Entonces no tienes ahí ningún tipo de economía sumergida, porque la cotización siempre es lo que puedes ahorrarte precisamente en la remuneración del trabajador, que es donde realmente no les interesa ahorrarse. Lo que les interesa ahorrarse es la Seguridad Social, y por eso no se le da de alta. Y realmente el problema nuestro es el alta en la Seguridad Social, y por eso es por lo que no tenemos alta. Y no tenemos alta porque no queremos pagar esa cotización en el régimen agrario, porque no existe la modalidad de parcialidad. En Canarias en particular no tenemos esa cuestión de zafra o esa cuestión de temporada que sí se da en los fijos discontinuos de empaquetadoras, por ejemplo, ¿no? De lo que tenemos de temporero, del tomate y de esto que sí se tienen con fijos discontinuos por temporada. En hierro, en lo que es la palma, en lo que son sectores de ese tipo podremos hacerlo, pero es que no existe en el régimen agrario la parcialidad, y eso es un tema que nos lleva a la cotización a jornada completa. Entonces, si yo tengo que cotizar a jornada completa por un trabajador, no me compensa. Entonces, ¿qué hago? Pues no doy al alta. Y yo les digo una cosa y hago una pregunta aquí a mis compañeros, y realmente tengan en cuenta que la mayoría de las actividades están subvencionadísimas, y el sector agrario y ganadero también, ¿por qué no? El sector de la pesca como sector primario, por supuesto, tenemos un déficit con el tema de lo que es con Marruecos, de los acuerdos con Marruecos de la pesca, que también hemos vivido de él muchísimo tiempo. Tiene muchas ayudas de Bruselas. Es decir, hemos ido perdiendo cada vez más ese sector como un régimen de ingresos, y las subvenciones en cambio siguen manteniendo, a pesar de no cumplir los más mínimos, y muchas veces son sectores que se mueven solo y exclusivamente por las subvenciones y no por los trabajadores que mueven. No sé qué opinan ustedes de esas subvenciones. Sí, opino igual. Es cierto que hay veces que esas subvenciones no llegan a cubrir el total del coste que supone para el sector agrario, y en concreto aquí para la agricultura, que muchas veces no es rentable, muchas veces que la gente que se dedica a la tierra no es rentable. Haciendo un poco hincapié en las prácticas irregulares en concreto sobre esta pregunta, anteriormente decía que muchas veces los agricultores no podían permitirse contratar a un trabajador con la asunción de costes que eso suponía, pero eso no legitima a estos últimos
para poder explotarlos a ciertas prácticas que se ven sometidos, ¿no? Creo que ahora mismo la inmigración lamentablemente es un tema de rigurosa actualidad y hay muchos inmigrantes que trabajan en el sector del campo, y la explotación de inmigrantes sin papel en el sector agrícola en el Estado español yo creo que es un secreto a voces. Estaba viendo un informe del relator especial para la pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas que afirmaba que en Huelva hay trabajadores en una industria que mueve 600 millones de dólares y viven como animales, es decir, no tienen techo donde vivir, sin agua, con condiciones insalubres, con horarios abusivos. Hay muchas veces que al no darlos de alta, me trabajas este número de horas y si no me los trabajas te puedo echar a la calle sin ningún tipo de indemnización. El EPI, que es los equipos de protección individual que tienen que ellos asumir los empresarios con los trabajadores en el campo, tampoco lo hacen muchas veces. Entonces yo creo que hacen falta campañas específicas en el campo para poder detectar casos de explotación laboral e incluso muchas veces de esclavitud de esos trabajadores, en este caso muchas veces inmigrantes, y hay que denunciarlo. Y lo que decía, que el sector del campo no sea rentable, no legitima para que a los trabajadores se les pueda tratar de esta manera. Precisamente les iba a preguntar por esa explotación. ¿Creen que estos jornaleros tienen una explotación laboral, una precariedad laboral? Y bueno, ya nos ha mencionado un poco Jorge, pero ¿qué condiciones, o sea, cuáles son las condiciones laborales en las que estos desarrollan su actividad? A ver, yo entiendo que yo igual no lo llamaría esclavitud como lo llamaba mi compañero, pero sí es verdad que es una práctica habitual, como bien dijo mi compañera, el trabajo sin contrato y evidentemente sin cumplir ningún tipo de convenio colectivo, ni estatuto de los trabajadores, ningún tipo de normativa de corte laboral. A partir de ahí, las condiciones, pues entiendo que es un elemento muy casuístico, dependerá de cada situación y de cada explotación en concreto. Pero sí es verdad que cualquier situación de trabajo en la que no se cumplan las normas mínimas laborales, pues evidentemente es un tema que debería preocuparnos y que deberíamos investigar un poco más. Yo sí considero que hay explotación en algunos sectores de ganaderos, agrarios, ya que los trabajadores se prestan a trabajar más horas porque les renta trabajar más horas extras y recibir más dinero a cambio, pero muchas veces las horas extras no son pagadas o les prometen que se las van a pagar y no es así. Y considero que esas personas se ofrecen por el bien de no perder el trabajo, pero que aún así se están sacrificando su salud y su vida al trabajo. Belén. En este caso, yo quiero hablar de Canarias. Claro que en Península se da mucho más. En Huelva, en las zonas de lo que son los latifundios, los terratenientes y tal, pero hay que hablar de Canarias. Canarias en el Hierro tenemos un caso claro de más productos primarios, de sector de agricultura en Canarias, pero claro, en Canarias que el sector está desapareciendo lamentablemente. Es decir, estamos en un sector totalmente en detrimento y totalmente afectado y perjudicado, tanto por el tema del clima como porque nadie quiere ir a trabajar al campo. Es decir, estamos en una realidad que es social. Es decir, aparte de eso, efectivamente la gente se presta, pero es que hoy en día yo he hablado con gente y en esas islas, tanto La Palma, el Hierro, que te encuentras con gente que todavía van las chicas a esos sitios a trabajar y le dicen, oye, que te dejo el dinero, por ejemplo, que pagan, que todavía siguen pagando semanal, y te lo pongo aquí en tu eso. O sea, siguen sintiendo ese tipo de bromas, ese tipo de antigua mentalidad de que no pago por transferencia bancaria. Entonces es verdad que el registro horario famoso donde tienes que fichar, no existe, porque desde dónde lo contabiliza, desde que entras dentro de la finca, desde el momento que te trasladas a cuando vas a recoger entonces hace falta una regulación distinta para el sector agrario y por supuesto motivaciones a la hora de contratar. Es decir, teniendo en cuenta que es un sector, ¿dónde nos dirigimos en ese sector? El personal, ¿qué tipo de personal va a ese sector? Personal poco cualificado, que no tiene otras opciones, que lamentablemente ocurre a lo que pueden coger en su vida. Entonces, claro, a esas personas menos favorecidas, pues hay que tener más cuidado con ellas y más protección por parte del Estado. Y en este caso en Canarias yo creo que nos corresponde la responsabilidad de la Inspección de Trabajo, así como de nosotros, cuidarlas más, porque son personas que acuden por necesidad, tanto las personas sin papeles, que yo tuve un caso de un accidente de un chico que realmente Rumanía no había entrado a la Comunidad Europea, tuvo un accidente laboral porque se cayó de un furgón, ¿no?, de papayas,
y lo dejaron tirado en la cuneta. Es decir, eso pasa, eso no es una ficción, es una realidad, pero es una realidad tan cierta como que otros tampoco están dados de alta. Esa es la realidad que pasa en ese sector. Y me hablaba el compañero de que era porque no ganaba tanto dinero. Yo creo que difiero de ti completamente. Yo creo que sobre todo en la península y en Canarias es otra historia, pero en la península se gana bastante dinero porque viven de las subvenciones. Las subvenciones les da y les sobra. Es decir, la cuestión es en Canarias. Y yo quiero hablar de Canarias porque en Canarias salimos bastante perjudicados con el tema nuestro. Con el tema del dumping, con el tema de que los tomates cuando llegan aquí de otros sitios son más baratos. Y claro, en nuestra agricultura se va, no sale rentable para nuestros agricultores potenciar los plátanos. Si los plátanos que vienen de fuera son más baratos, ese es nuestro gran problema. No es que al resto de la península le afecte, no, nos afecta a Canarias. Y como nos afecta a Canarias, yo quiero hablar del sector primario en Canarias. Y en Canarias no nos llegan las ayudas como nos llegan a otros sectores en península. Por eso quizás el escenario debe ser planteado de diferente manera, con todos mis respetos al compañero. Sí. Pero quizás en Canarias no nos llega, en península sobra dinero. Bruselas le da muchísimo dinero a todo lo que es la zona Andalucía y a todo el sector, y van sobradísimos. En cambio Canarias no tiene pérdidas, porque permitimos la entrada de otros productos de fuera que están mucho por debajo del sector de lo que nosotros producimos, porque nuestra materia prima cuesta. Además creo que de protección al trabajador, también creo que las autoridades laborales deben hacer un fomento de la formación, es decir, decirle a los trabajadores cuáles son sus derechos. Es decir, un trabajador, y con la situación de crisis actual que se está viviendo, pues obviamente llega al campo y un trabajador, un jornalero te ofrece 300, 400 euros más sin tener contrato, y obviamente él va a decir que sí, porque ven el día a día, pero a largo plazo el que te puedan echar y no tengas paro, sin cobrar indemnización alguna, que no tengas seguridad social, es decir, si el trabajador se pone malo, ¿qué se hace? Incluso muchas veces ahora en estado de alarma el jornalero se puede poner malo y luego el empresario dice, pues yo no reconozco que tú hayas trabajado aquí, una inexistencia de relación laboral, no te voy a pagar lo que te debo. Entonces muchas veces hay que concienciar a los trabajadores que quizás, aunque se cobre un poco menos, se está haciendo lo correcto, y a largo plazo creo que se puede tener muchísimo más beneficios y no perjuicios. Al no tener ese contrato, creo que el trabajador lo va a tener en el futuro. Por lo tanto, creo que las autoridades deben hacer un fomento de la concienciación de lo que le supone a un trabajador no tener contrato, no estar dado de alta en la seguridad social y formar parte de lo que se conoce como la economía sumergida o informal. Belén, he visto que quería añadir algo más o no. No, que yo me refiero que quizás en Canarias sí se sabe que los derechos que tienen. Es más, los empresarios saben que el no dar de alta a un trabajador incluso les puede tocar pena de prisión, porque un accidente laboral en una finca cuesta pena de prisión, lo tienen claro. Es decir, el empresario no vive porque tiene un asesor laboral que le ha asesorado previo a. Es decir, y como no hay tanto, el problema está en lo que he dicho anteriormente, que en Canarias no está debidamente informado ni ayudado el sector agrario primario de nuestra zona. Entonces, si no está, lo que está desapareciendo no es el sector primario en Canarias, porque no llegan las ayudas, porque el producto de fuera viene más barato, los tomates, los plátanos se pierden, porque la manga, porque la papaya, porque se vende a muy bajo precio. Entonces realmente no sale rentable el producirlo, porque no lo vendemos muy mal. O sea, lo venden ellos en la plaza, entonces les cuesta mucho producirlo para luego mal venderlo. Entonces realmente donde tiene que haber más ayuda para que pueda seguir la rueda es en las ayudas que tiene que dar el gobierno al sector. Primar las contrataciones por los trabajadores. Si primamos eso, lograremos que toda la economía sumergida salga y fomentar nuestro sector primario en Canarias. Canarias necesita un apoyo por parte de eso, no solamente las tecnológicas, sino nuestro sector primario. Eso es lo único que quería comentarte, ¿no? Bueno, perdón, estamos hablando de que, bueno, quizás sean los empresarios los que se sienten beneficiados con esta economía sumergida por, pues, lo que ha comentado Jorge, los impuestos, los beneficios que obtengan, pero a los empleados de alguna forma les favorecen o quizás quieren también esa economía sumergida porque quizás el esfuerzo que hacen y el beneficio que obtienen no sea el mejor o el más igualitario, y trabajando en esta economía sumergida pueden conseguir un poquito más de dinero que de manera regular. A ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos consideraciones.
Lo primero, como bien decía mi compañera, es que el perfil de trabajador del sector primario generalmente es un perfil con un nivel de conocimientos muy bajo. Esto implica, en primer lugar, que no tiene conocimientos de salud financiera y probablemente tampoco de derechos sociales, a lo mejor, de qué implica tener un contrato. Y en segundo lugar, que efectivamente es un trabajo muy duro y que generalmente la remuneración no es muy alta, precisamente porque es un trabajo poco cualificado. Esto implica que el trabajador, de alguna forma, lo que se va a preocupar es en su día a día. En este sentido, si yo puedo escoger entre tener 1.000 euros o tener 1.500, pero no tener contrato, pues a lo mejor la primera reacción del trabajador es pues coger los 1.500 y no tener contrato, porque ya me preocuparé el día de mañana de lo que haré con mi vida. Es un tema preocupante, por eso comparto en parte la visión de mi compañero Jorge de que es necesario dar formación no al empresario, porque el empresario evidentemente sabe cuál es la normativa actual en materia de trabajo, sino al trabajador de qué derechos le corresponden y qué implicaciones tiene un contrato y qué implicaciones va a tener en su futuro, en su pensión y etcétera. Porque evidentemente en el día a día, sobre todo si muchos de los que trabajan no tienen papeles, lo que necesitan es dinero para poder subsistir. Y es casi una economía de subsistencia. En este sentido entiendo que sí, que el trabajador de alguna forma acepta formar parte de esta rueda de la economía sumergida. Jorge. Sí, sin perjuicio de que podamos discrepar, Belén, en que pueda haber mayor o menor rentabilidad en lo que es el sector agrario en la península, creo que coincido plenamente contigo en que en Canarias no es rentable el sector primario. Sí, yo creo que lo ideal sería trasladar los costes al precio final, es decir, muchas veces los costes de la agricultura son muy elevados, el trabajo en el campo es muy duro y muchas veces el precio, lo que decíamos, el precio que viene del tomate, del plátano desde la península es muy pequeño y eso no le permite tener un cierto margen económico que luego lo pueda trasladar en realizar un contrato, en asumir esa serie de costes intrínsecos a un contrato laboral, porque en cierto modo el empresario va a cargar. El empresario, si no hay una regulación, si no hay unas campañas específicas para detectar esos fraudes a la administración, pues obviamente ellos van a intentar siempre evadir los 200 o 300 euros, es evidente. A partir de ahí también quería finalmente hacer un dato, y es que además la subida del salario mínimo interprofesional para aquellos que sí tienen un contrato, teniendo en cuenta que los salarios en el campo no son muy elevados, la subida del 29% del salario mínimo interprofesional en los últimos años hace que el salario mínimo sea mucho mayor. Por lo tanto, es otro incentivo a no realizar contratos a los trabajadores, porque si yo antes tenía que pagar X cantidad y ahora con la subida del salario mínimo interprofesional les tengo que pagar X más 1, pues obviamente me es aún más rentable. Por lo tanto, esa subida del salario mínimo interprofesional, que personalmente creo que es muy beneficiosa para otros sectores, en el sector agrario, por ejemplo, creo que no ha ayudado y fomenta más a practicar la economía sumergida. Belén. Bueno, pues tú consideras que es muy beneficiosa y yo considero que ha sido, pues bueno, una catástrofe a nivel económico, ¿no? Porque claro, si hablamos de pyme, y yo siempre que hablo de Canarias, obviamente, considero que esa subida para el pequeño y mediano empresario, que es lo que nos movemos nosotros aquí, ha sido un impacto totalmente negativo. Es decir, porque esto funciona como una rueda de consumo, es decir, tú rotas y rotas y rotas, entonces si tú absorbes eso, es imposible que un pequeño empresario pueda trasladar ese salario mínimo a sus costes de un mes para otro. O sea, es imposible. Matemáticamente ningún producto financiero se da esa revalorización en una época actual del 29%, y menos en el sector agrario. Es decir, no hay fraude, no hay nada. Si ya no tenías margen y me sube el 29%, no es que no quiera contratarte, es que no puedo, porque no me has aumentado mis ayudas, no me has aumentado mi margen, no me estás protegiendo. Es decir, no tengo margen, no tengo ningún margen. Es decir, muchas empresas se vieron reducir su plantilla. Es decir, tenía que haber sido, como estaba previsto, una subida escalada, que el mercado pudiera absorber solo esa subida, porque sí que tienen que regularizar el salario mínimo, pero no de esa forma tan dramática como se hizo. En prueba está en los niveles de desempleo que vamos a tener y los niveles de desempleo que vamos a tener a final de año. Pero bueno, como esta no es la charla de hoy, pero bueno, a colación de tu salario mínimo que te ha encantado, yo te digo que ha aumentado muchísimo más el paro, antes incluso del COVID. Pero bueno, con respecto al concreto, a lo que hablas del sector primario, tú me dices, vale, es que esto por el tema de fuera. No. El problema está en que efectivamente los que no tienen papeles, se ven obligados a ir a esa economía sumergida, porque no tienen otro camino. Es decir, ¿dónde van a ir? Empleadas de hogar, que emplean en casa, porque no se dan de alta, y en el régimen de agricultura.
pero no quiere decir que ahora no tenemos ninguno contratado. Ahora resulta que todos aquí en Canarias somos delincuentes y no tenemos a nadie contratado. No, estamos hablando de que muchos también de nosotros que decimos, mira, yo estoy cobrando el ingreso mínimo vital y no me interesa que me des de alta, porque ya tengo el ingreso mínimo vital. Sí. Es la realidad también. Estoy cobrando el desempleo, estoy cobrando la RAE, que es la renta activa de inserción, que la cobro un año sí, un año no, y no me interesa. Es decir, no vamos a hablar todo, es que todo resulta. La responsabilidad del empresario es no permitir que eso suceda. Sin alta no se trabaja, porque las consecuencias de tener un trabajador sin dar de alta es que le puede costar la cárcel por falta de medidas de seguridad, y por eso si se tienen en cuenta que les puede costar de 6.000 a 10.000 euros de sanción, porque es la realidad, no dormirían tranquilos en su casa. O como a este señor terrateniente del Hierro, que le costó 565.000 euros, pero como piensan que aquí no pasa nada, y realmente pasa. ¿Y sabes por qué pasa? Porque eso no sale en la tele. Entonces lo que sale en la tele es que el señor Mario Conde está en la cárcel, estuvo en la cárcel por delito fiscal. Entonces todo el mundo dice Hacienda, Hacienda, pero nadie se preocupa que realmente el régimen de la inspección de trabajo es tan duro que no les sale rentable. Y yo les animo desde aquí a todos los empresarios de Canarias y el régimen primario, uno de ellos, a que den de alta, porque no van a dormir tranquilos, van a ir a por sus bienes personales, van a ir a por su coche, por su casa, porque en materia de accidentes laborales le puede dar un infarto a cualquier trabajador. ¿Y qué van a hacer? Dejarlo tirado, se va a investigar, y es delito penal, es un fraude. Es decir, ya tenemos muchísimos casos de eso, es decir, no les compensa el ahorro que van a tener. Entonces lo que hay que hacer es que los empresarios lo saben, y que los trabajadores que van sin papeles son 10.000 euros de sanción. ¿Le compensa a usted, señor, pagar 10.000 euros? Ese es el trabajo de los asesores, hacerle ver al empresario con lo que le supone ese tipo de medidas. Dicho esto, educación, para eso tienen que contratar a los profesionales adecuados para que le expliquen en manera económica lo que supone, porque la Inspección de Trabajo ha hecho campaña, y la cuestión no solo es hacer campaña, sino trasladar eso a nuestro sector primario, que está agonizando también. Dentro de lo que es la economía de Canarias, está agonizando. Es un sector que necesita increíblemente ayudas para poder sobrevivir. Perdón, me he excedido en el tiempo. No te preocupes. Mireia, ¿quería añadir algo? Yo quería añadir que estoy de acuerdo con Belén, y sobre todo que muchos trabajadores piden que no le den de alta a la seguridad social para no perder las ayudas que están recibiendo. Además de que la mayoría de empresas aquí, por ejemplo en Canarias, empresas agrarias, son la mayoría familiares que te insertan dentro de ese trabajo, y que son algunas veces a cambio de un favor, que no estás ni cotizando ni cobrando bien. Por tanto, luego eso se ve afectado a la hora de jubilarse, todas las ayudas que puede recibir, como el paro, y algunas otras más que pueden perderla porque no está cotizando mientras está trabajando. Belén ha mencionado ya las multas que supone tener a personas de manera irregular trabajando para el empresario. ¿Qué otros instrumentos judiciales se están utilizando para intentar frenar esta economía sumergida? A ver, a lo largo del tiempo se han utilizado siempre dos medios para tratar de evitar que la gente vaya a la economía sumergida: la incentivación del trabajo y la desincentivación de la economía sumergida, lo cual se traduce en ayudas a la contratación y sanciones para quien incumple. Ayudas, sí es verdad que actualmente no hay demasiadas. Habría que potenciar, y digo no hay demasiadas por no decir que no hay ninguna. Igual alguna para trabajadores jóvenes, algo se puede coger, pero casi nada. Habría que potenciar sobre todo por este lado el incentivar la contratación, medidas específicas para el campo, ayudas para captar esa masa de gente joven sin estudios que no sabe a dónde dirigirse, incentivarla a trabajar ahí, incentivar al terrateniente a contratarlos, ayudas reduciendo la cotización a la seguridad social, buscar alguna forma, porque la sanción, sí es verdad que están, hay multas, hay penas. En primer lugar, hay gente que no conoce que la sanción puede ser tan elevada, es decir, yo creo que sirve de mucho que en medios como este demos a conocer casos como el de la compañera, con multas tan elevadas para que la gente se lo piense dos veces antes de entrar a meter a gente a trabajar en su finca sin contrato. Pero yo creo que las sensaciones a mí no me van a pillar porque no hay inspección de trabajo para todo. Entonces, en ese sentido, sí es verdad, las sanciones ayudas, pero no van a ser la solución. Yo creo que la solución tiene que pasar por
mejorar las subvenciones y incentivar de alguna forma la contratación para que esta economía sumergida emerja, porque si no, no hay forma. Sí, siguiendo un poco por la línea criminal por mi compañero, justo quería añadir que creo que España es el país de la picaresca, creo que realmente siempre lo hemos sido, y evidentemente en esta situación de crisis social y económica derivada del COVID-19, pues más aún, creo que las ganancias en prácticamente todos los sectores se han visto reducidas, y en ese sentido es lo que mi compañero David comentaba. Si anteriormente ya de por sí creo que la gente pensaba hay pocas inspecciones de trabajo, porque es cierto que las medidas coercitivas no están surtiendo efecto, porque al fin y al cabo la economía sumergida, el porcentaje en el sector agrario cada año sube. Por lo tanto, evidentemente yo si tengo un conocido que está en la misma situación que yo y veo que va a la cárcel o que la multa económica es cuantiosa, pues probablemente me lo replantee. Entonces, si el porcentaje es tan elevado es porque las medidas coercitivas no están siendo eficientes y tampoco la formación. Añadido a la crisis social y económica en la que estamos atravesando ahora, probablemente esa picaresca se eleve al cuadrado. Por lo tanto, más fomento de la concienciación, tanto a los trabajadores como de los empleados, de los perjuicios que pueden tener, y sobre todo endurecimiento de las medidas coercitivas, que hay veces que yo creo que es la única solución para que la economía sumergida baje en ese porcentaje. Ya para terminar, les quería pedir una breve conclusión en la que pueden destacar algo que creas que ha sido importante en la charla, o algo que a lo mejor no hemos hablado y creen que es importante. Comenzamos por Belén. Bueno, repetir lo mismo, Canarias es diferente. Somos canarios necesita más ayuda al sector primario. Con más ayuda al sector primario no perderemos ese sector. Reclamar de Bruselas ese tipo de ayudas como región ultraperiférica que somos y como nos corresponde. Lógicamente no podemos competir igual que Península, y para que nuestro sector primario no desaparezca tenemos que invertir en él. Y las medidas, yo creo que en Canarias no existe tanto fraude precisamente porque es que ya el sector ni siquiera está apareciendo. Es decir, no podemos hablar tanto igual que en Península, sí lo hay, pero que en Canarias es que prácticamente es que el sector, si lo analizamos, lo que quedan son 10 terratenientes y lo que dice ella, el familiar típico que coge ayudando, porque sale poco rentable ya dedicarte al sector y eso es preocupante, cómo vemos desapareciendo ese sector. Entonces yo creo que las inspecciones de trabajo están siendo realmente efectivas con respecto a eso, más inspecciones, y sobre todo el tema de que todo tiene que emerger y fluir a base de ayudas a la contratación y ayudas a nuestro sector primario en Canarias. Jorge. Sí, es obvio que algo hay que hacer, ¿no? El sector primario yo creo que sufre y hay que encontrar soluciones para intentar paliarlo. Coincido plenamente con la compañera, para no reiterarme en su opinión. Bueno, quería hablar quizás de la modernización en el sector primario. Creo que es importante. Es cierto que hay mucha gente que puede grimir que disminuye la mano de obra empleada por efectos de la mecanización y que eso pues, puede generar desempleo o éxodo rural, y que también hay muchas veces que para acceder a esas nuevas tecnologías se requiere dinero y acceso a la tierra y al agua, que hay veces que no todos se lo pueden permitir. Pero creo que si ponemos en la balanza lo que supondría el aumento de la producción y de los rendimientos, creo que eso podría dar un mayor margen a la agricultura, al sector agrario en general, y a partir de ahí, si hay más dinero, el empresario yo creo que se puede plantear 2 veces el dar de alta a la seguridad social y dar un contrato a los trabajadores, y a partir de ahí evitar en la medida de lo posible la economía sumergida. Llevamos muchos años con las subvenciones que llegan, que no llegan, entonces yo creo que hay que intentar desde el gobierno, de Canarias, de España, pues fomentar esa modernización, dar las mayores ayudas posibles en ese sentido, para que a través de la modernización el margen económico sea mayor en el empresario y poco a poco se pueda ir reduciendo la economía sumergida en el sector. David. A ver, yo opino básicamente lo mismo que los compañeros. Yo creo que de esta crisis de la economía sumergida hay que salir en positivo. En positivo implica ayudar a la contratación y, sobre todo, revisar qué está pasando con las famosas ayudas de Bruselas, porque estamos reconocidos como región ultraperiférica y se supone que nos pertenecen una serie de ayudas. La cuestión es revisar si efectivamente esas ayudas están siendo emitidas desde Bruselas y a dónde están llegando, porque a la luz está que no está llegando a quien tiene que llegar, que es al pequeño agricultor, el pequeño mediano que tiene una finca y que quiere contratar a alguien. En ese sentido habría que tener un mayor rigor de las ayudas, de cuáles son y a quién están llegando, porque igual se está quedando a medio camino en algún intermediario y eso no es lo que busca la ayuda, porque no repercute en el conjunto de la sociedad canaria.
En ese sentido entiendo que estas son las líneas en las que tendría que trabajar el gobierno a partir de ahora, y siempre con el mayor de los rigores, como corresponde a un sector tan preocupante como el canario, que está desapareciendo, teniendo productos de primer nivel europeo como el plátano. Mireia. Pues a mí me gustaría potenciar más el sector primario y sobre todo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para que no siga existiendo economía sumergida y paliar un poco la situación en la que estamos viviendo ahora, que es necesario paliarlo. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos han proporcionado durante esta tarde. Ojalá que la gente se informe y se eduque en todos esos derechos que como persona y como trabajadores les corresponden. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí una tarde más. Les esperamos mañana a las 6 aquí en el Canal 4.